Yo soy Olga, tu profesora, y hoy te traigo un vídeo súper útil con todo el sistema verbal del catalán en presente y en pasado. Seguro que te va a servir mucho. Empezamos con el hecho de que el catalán tiene unos 9.000 verbos en total. Y de estos 9.000 verbos, la gran mayoría, la grandísima mayoría son verbos regulares. Esto significa que siguen un mismo patrón. Solo unos 110 verbos de estos 9.000 son irregulares. Esto es menos de un 2%. Lo que sí que pasa es que estos poquitos verbos irregulares son muy habituales, muy comunes, son de uso diario, muy habitual, así que tenemos que aprenderlos también, pero es un porcentaje muy pequeño del total de los verbos catalanes. El sistema verbal se divide en 3 conjugaciones. Tenemos que todos estos 9.000 verbos del catalán se dividen en una primera conjugación. El 90% de los verbos forman parte de esta primera conjugación que termina en AR, es decir, el 90% de los verbos del catalán terminan en AR. Después tenemos una segunda conjugación, es la que termina en ER o RE. Solo un 5% de los verbos son de esta conjugación. Y por último, la tercera conjugación son los verbos terminados en IR, también tenemos un 5% solamente. Entonces, de la primera conjugación, es decir, del 90% de los verbos del catalán, solo un 1% son verbos irregulares, es decir, la grandísima mayoría, casi todos los verbos terminados en AR son regulares. De la segunda conjugación tenemos que un 85% más o menos son irregulares, es decir, la gran mayoría de los terminados en ER o RE son irregulares. Y por último, de la tercera conjugación, los terminados en IR, un 45% más o menos son irregulares. Bueno, visto esto, vamos a empezar con la primera conjugación, es decir, la terminada en AR. Tenemos muchos ejemplos de verbos, como hemos dicho, la gran mayoría de verbos son de esta conjugación. Aquí tenemos una lista con unos cuantos de nivel A1, nivel básico, verbos muy habituales. Empezamos viendo cómo son las terminaciones de esta primera conjugación de los verbos regulares. Tenemos aquí el presente, esas son las terminaciones para cada persona. A continuación tenemos los pasados, vemos el pasado, el perfecto. Este se forma con el verbo haber, más el participio. Y el participio de los verbos de la conjugación terminados en AR, la primera conjugación, terminan en AT. El participio termina en AT. El pasado perifràstic se construye con la forma vaig, vas, va, vam, vau, van, más el infinitivo. En este caso, evidentemente, terminará en AR, el infinitivo. Y por último, el tercer pasado que vemos es el imperfecto. Termina en aba, abas, aba, abam, abau, aban. Es decir, la gran mayoría de los verbos van a seguir estas terminaciones que vemos aquí. Pasamos a ver un ejemplo ahora, un verbo de esta conjugación. Por ejemplo, el verbo parlar, tenemos muchísimos, como hemos visto en la lista. Hay muchísimos verbos que conocemos, que terminan en AR, que son habituales en el nivel básico de catalán. Y pues vamos a ver el verbo parlar, hablar. En presente, present, jo parlo, tu parles, ell, ella parla, nosaltres parlem, vosaltres parleu, ells, elles parlen. Passados. Passat perfet, he parlat, has parlat, ha parlat, hem parlat, heu parlat, han parlat. Passat perifràstic, vaig parlar, vas parlar, va parlar, vam parlar, vau parlar, van parlar. Imperfet, parlava, parlaves, parlava, parlàvem, parlàveu, parlaven. Pasamos a la segunda conjugación, los verbos terminados en ER o RE. Esta es la terminación de presente para todos los verbos de terminación ER o RE. Los pasados tenemos el perfect, también se forma igual con el verbo haber más el participio y el participio en este caso para estos verbos terminan en UT.
El perifrástic se construye igual con la forma vaig, vas, va, vam, vau, van, más el infinitivo, que en este caso pues terminará en ER o RE. Y por último, el imperfect de esta conjugación termina como vemos aquí. Vamos ahora a ver un ejemplo de verbo para ER y otro para RE. Tenemos el verbo tema, que significa temer. Vemos el present, jo temo, tu tems, ella tem, nosaltres temem, vosaltres temeu, ells, elles temen. Passat perfet, he temut, has temut, ha temut, hem temut, heu temut, han temut. Perifràstic, vaig témer, vas témer, va témer, vam témer, vau témer, van témer. Imperfet, temia, temies, temia, temíem, temíeu, temien. Y el verbo modelo para la terminación RE sería perdre, perder, present. Jo perdo, tu perds, ell, ella perd, nosaltres perdem, vosaltres perdeu, ells, elles perden. Passat perfet, he perdut, has perdut, ha perdut, hem perdut, heu perdut, han perdut. Perifràstic, vaig perdre, vas perdre, va perdre, vam perdre, vau perdre, van perdre. Imperfet, perdia, perdies, perdia, perdíem, perdíeu, perdien. Perfecto. Ya tenemos la segunda conjugación. Vamos a por la tercera. Los verbos que terminan en IR. En el caso de estos verbos IR tenemos dos formas de presente porque hay dos tipos de verbos dentro de esta terminación. Así que estas son las dos formas de presente según el verbo. Los pasados, igual, tenemos el perfect, que se forma con el verbo haber más participio. El participio de esta tercera conjugación termina en IT. El perifràstic, como siempre, se construye con el vaig, vas, va, vam, vau, van, más el infinitivo, que evidentemente aquí será acabado en IR. Y por último, el imperfect se termina así. Si nos fijamos, se termina igual que la segunda conjugación. Vamos a ver los ejemplos. Hemos dicho que tenemos dos formas de presente según los verbos y he escogido el verbo dormir como modelo para el primer tipo de verbo terminado en IR. En present, jo dormo, tu dorms, ell, ella dorm, nosaltres dormim, vosaltres dormiu, ells, elles dormen. Los pasados, perfet, he dormit, has dormit, ha dormit, hem dormit, heu dormit, han dormit. Passat perifràstic, vaig dormir, vas dormir, va dormir, vam dormir, vau dormir, van dormir. Y por último, imperfet, dormia, dormies, dormia, dormíem, dormíeu, dormien. Y el otro tipo de verbo que se le llama incoativo o con incremento de la EIX se forma así en presente, present. Jo llegeixo, tu llegeixes, ell, ella llegeix, nosaltres llegim, vosaltres llegiu, ells, elles llegeixen. Passat, perfet, he llegit, has llegit, ha llegit, hem llegit, heu llegit, han llegit. Passat perifràstic, vaig llegir, vas llegir, va llegir, vam llegir, vau llegir, van llegir. Imperfet, llegia, llegies, llegia, llegíem, llegíeu, llegien. Genial. Solo nos queda aquí ver rápidamente algunos verbos irregulares, en este caso irregulares, es decir, no siguen exactamente lo que hemos visto hasta ahora, porque lo que hemos visto hasta ahora en los verbos regulares, el patrón regular, la regla que podemos coger para conjugar la mayoría de verbos, como hemos dicho. Y aquí tenemos algunos verbos irregulares que, como vemos, son muy habituales. O sea, los verbos más habituales quizás son irregulares justamente. Así que aquí tenemos una pequeña lista de verbos irregulares de nivel básico.
Y digamos que los verbos irregulares vamos a tener que aprender de memoria algunas de sus formas. Por ejemplo, presente puesto un interrogante porque va a depender del verbo, cómo se conjugue ese verbo. Los pasados tenemos ciertas normas, evidentemente, la que se repite siempre, es decir, para construir el pasado perfecto siempre tendremos el verbo haver más el participio. El participio, eso sí, tenemos que saber cómo es de ese verbo. El perfecto parifràstic, pues siempre se va a construir con esta forma, vaig, vas, va, etcétera, siempre es la misma forma con su infinitivo, el verbo en infinitivo. Y por último, el imperfecto, pues he puesto también un interrogante porque va a depender de cómo sea su conjugación. Para concluir, hemos visto los verbos catalanes que se dividen en verbos regulares, la grandísima mayoría, y verbos irregulares, una minoría, pero muy común. Y todos los verbos se dividen en tres conjugaciones, la primera, la segunda y la tercera, con estas terminaciones. Y luego hemos visto cómo se forman el presente y tres pasados, los más habituales, el perfecto, el parifràstic y el imperfecto. Espero que te haya servido. Es una información muy útil que te va a servir. Así que espero que si es así, me des un me gusta, me apoyes en el canal. Espero verte pronto. Dale un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Si quieres estar en el grupo de WhatsApp, tienes el link debajo. Te espero en el próximo vídeo y hasta entonces, que vaya muy bien el aprendizaje del catalán.